catálogo de poderosos, de príncipes, que además estaban locos y eran crueles. Así que algunos dirán que es más o menos lo mismo, pero bueno. Hemos hablado en otras oportunidades de reyes, príncipes y gente con poder que estaba loca. Citamos a Luis II de Baviera, a Carlos VI de Francia, a don Carlos, el hijo de Felipe II, ¿se acuerdan? De la ópera, ¿no? A Felipe V de España, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, el zar Pablo de Rusia y otra manga de locos por ahí. Tenemos otros príncipes locos que por ser dueños de un poder ilimitado ejercieron su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes, es decir, sin que la ley se los impidiera. Los primeros son los Visconti, no el grupo folclórico, ¿no? Sino la familia Visconti, la poderosa familia Visconti de Milán. Eran conocidos como las víboras de Milán, se los llamaba así por su blasón. En él se aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Ya se sabe que la dieta de las serpientes está compuesta principalmente por sarracenos. Bien. Ya es difícil que una serpiente se traiga un tipo, que además ese tipo sea un sarraceno, es mucho pedir. Bueno, en virtud de este dato heráldico y quizás de otros datos de conducta, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Viscontis que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabó, qué lindo llamarse Bernabó, qué lindo. Tú, Bernabó. Que era el que más loco estaba, evidentemente, ese estaba en Milán. Los desmanes de los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco decidió eliminar a su marido, que es lo que una siempre sueña con hacer después de una orgía. Pero claro. A una la invitan a una orgía en un barco y la pasa tan bien que dice, lo voy a matar a mi marido, ¿para qué lo quiero? No, pero en este caso la mujer de Luchino Visconti quería eliminarlo para anticiparse a las intenciones que el propio marido tenía. Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Llama un poco la atención una orgía en un barco. Parece un lugar adecuado, pero yo digo, ¿qué necesidad de tanta dilación? ¿Me entiende lo que quiero objetar? Si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, uno va a Génova en el Conte Biancamano, en medio de la travesía, como quien no quiere la cosa, un grupo de pasajeros dice, vamos a organizar una orgía en el camarote fulano o en el salón de popa, etcétera. Ahí está bien. Ahora, si uno se va a trasladar a un barco especialmente para hacer una orgía, yo digo, ¿por qué? Es un poco molesto. Sí. Se imagina todos haciendo cola para embarcar, los pasaportes, toda una cosa en el puerto, trámites, ya perdí el entusiasmo. Lo que yo quiero no es embarcarme. No. Claro, ¿no? Así que si quiere hacer una orgía, hágala cerca. Hágala en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos incluso. Y bueno, por ahí me mareo. Ya cuando llego, me voy. La guerra contra la Santa Sede, digo en otro orden, digo de los Visconti contra la Santa Sede, produjo algunos resultados favorables a los Visconti. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. Los papas tenían en aquel entonces territorios. Los estados pontificios. Claro. Se tenía una fuerte actividad secular el papado. Claro. Bueno, en el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabó. Bueno, el Papa cuando tenía conflictos seculares excomulgaba a quienes estaban en su contra. Este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero que le trajo la bula, ¿no? Fue un tipo a llevarle la bula. Dice el Papa, anda a llevarle la bula, que es un decreto, donde dice que yo lo excomulgo. Y dice, mira, vengo a traerle esta bula conforme a la cual el Papa lo excomulga. Y Bernabó, disculpen la expresión, le hizo tragar la bula. Sí, le hizo tragar la bula. Está bien escrito. Al mensajero, sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo. Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabó quemó además a 4 monjas
y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismo de furia este hombre. Si uno, por ejemplo, uno solo de sus 500 perros aparecía lastimado, mandaba a ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal. Había instituido además la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto. Bueno, está bien, eso no era lo peor. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, ¿no? Sí. Tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabò pasaba por la calle. A veces, por jorobar, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar un pie durante toda una jornada. Obligaba a que los milaneses todos formasen una fila larguísima para acceder al beso pedestre, al beso pédico. Sí, ¿cómo llamarlo? Y a los que besaban con poco entusiasmo los mandaba a hacer la fila otra vez. Lo malo es que esa fila estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán, ponele. Más allá de estos despotismos, Bernabò tenía otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Y entonces andaba medio tambaleando y a veces se ponía contrapesos del otro lado. O sea, estaba loco, pero no era estúpido, evidentemente. Castigaba, a veces no podía levantarse, y castigaba a los que querían incorporarlo, pues temía que la cabeza se le desprendiera del cuerpo. ¿Por qué? Porque pensaba que tenía la cabeza más pesada que todo el resto del cuerpo. Y entonces tenía razón. Claro. Si pensaba eso, estaba bien que se resistiera a los intentos de alzarlo, porque se te puede salir la cabeza. Yo, por ejemplo, padezco de ese mismo mal. Tengo la cabeza más pesada que el resto del cuerpo. Y los médicos no me lo creen. ¿Sabe qué me dicen? Me dicen que estoy loco. Qué barbaridad. Bueno, la cuestión es ser coherente con eso, nada más. En más de una oportunidad se vio a Bernabò Visconti agazapado con su espada luchando contra nadie. Entonces estaba loco. Sí. Hasta ahora no me lo había creído. Cambiemos de loco. Otro príncipe loco era Wenceslao de Bohemia, que gobernó allí mismo en Bohemia a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Y su conducta era bastante extravagante. Parece que salía de noche, se metía en las casas de la gente y atropellaba a las mujeres. El rey mismo. Claro. Decía. Bien. Ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso. Ya era malo que fuera miembro de un prostíbulo, encima barato. En una oportunidad mandó a hornear a un carnicero que le había servido carne quemada. No sería un carnicero, sino un cocinero más bien. Bien, solo se sentía feliz en las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros, olvidado por completo y por suerte, ¿no?, de sus súbditos y del reinado. Ennobleció a infinidad de caballerizos y monteros, por lo que se ganó el odio de todos los nobles. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido su castigo, multó a las víctimas y mandó a colgar a los muertos. Bueno, un monstruo verdaderamente. Parece que se perdía en cualquier sitio Wenceslao y se ponía a llorar, daba paseo fuera del palacio y cuando no conocía el derredor, cosa que le ocurría cada 2 cuadras, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía arrebatos de silencio que duraban 3 o 4 días y a veces
arrebatos de locuacidad, no paraba de hablar, solían ser rezos interminables, que ni siquiera interrumpía durante las comidas, de modo que se atragantaba, escupía migajas, es decir, comía y hablaba al mismo tiempo. También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. Bueno, eso no está nada mal. Dice que la pasión en estos casos eran tan desenfrenada que las mujeres del palacio huían. Pero también los sugieres y los pajes, ya que estos arrebatos reales eran unas manifestaciones libidinosas que no hacían discriminación alguna. Bueno. Sobre todo porque las mujeres habían huido. Además. Con el primero que se cruzara. Murió en 1419, el primero que se cruzó. No, él. También murió loco Gustavo IV de Suecia, que era el padre de Federico el Grande. También Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca. Bueno, también estaba loco. Parece que se murió con un atracón de melones, que no es una mala forma de morir después de todo. ¿Quién no se ha dado alguna vez un atracón de melones? Para narrarlo, sobre todo. Claro. Fíjese, Maximiliano era loco y dicen que llevaba su propio ataúd a todas partes. Recuerde el curioso lector que Maximiliano era el padre de Felipe el Hermoso, marido de Juana la Loca. Al morir Felipe, Juana la Loca llevó el ataúd de Felipe con Felipe dentro por toda España en una peregrinación que duró muchísimo tiempo y que fue patética y casi es la demostración histórica de la locura de Juana. Federico I también era un alucinado, murió de miedo por haber visto un fantasma. Yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Todo el mundo cree que estoy loco por eso. Incluso aquí todo el mundo cree que estoy loco. El contrapeso le queda muy bien igual, así que... Bueno, este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. Y el otro día decíamos una verdad muy simple y muy pedestre, como el beso que le daban a los Visconti, pero que conviene recordar cada tanto. El hombre más malo del mundo debe ser poderoso. Un malo que no tiene poder es malito. Por ejemplo, ¿qué daño podemos hacer nosotros, que somos unos pichis? Pichis como nosotros no podemos hacer daño a nadie, por más que somos malísimos. Pero ¿qué? Nada, no tenemos poder. Entonces nuestros vecinos nos pegan. Sí. Si pudiéramos seríamos el diablo mismo. Queremos hacer daño, pero no podemos porque carecemos de toda destreza. En cambio, cuando un loco y un malvado es el dueño de medio mundo, entonces ahí es la cosa. Y usted me dirá, ¿y qué quiere decir con eso? Que habrá que impedir que los locos y los malvados se hagan dueños de los principales reinos, si me permite esta horrible... Sí, que se conviertan en jefes de los ejércitos más poderosos y ese tipo de cosas, ¿no? O presidentes de la nación más poderosa del mundo. Bueno, imagínense, si ese tipo encima está loco y es malvado, sería capaz de hacer cualquier cosa. sería capaz de hacer cualquier cosa, no quiero imaginarme qué. Se me ocurren crímenes inenarrables, pero... Sí, exterminios. No quiero exagerar tampoco. En cambio, bueno, si uno es verdulero, a lo sumo podrá envenenarle las mandarinas a una vieja, pero no mucho más. Estaba pensando, Alejandro, que allí donde aparecen cosas de Oriente y se deben leer en Occidente, alguien se está equivocando. Los milaneses, al ver en el escudo de los Visconti una serpiente, ya no importa si se comiera sarracenos, una serpiente en Occidente nunca trae nada bueno, porque no hemos entendido nunca las serpientes. Cuando aparece una serpiente en la heráldica de Occidente debe estar muerta. Por ejemplo, cuando el tipo que va a la barrica de Amontillado, en el cuento de Poe, que hay una serpiente pisada por un calcañar. Sí, discúlpeme. Nemo me impune la que... Mi pésima salud está arruinando su... No se haga problema, porque igual... por amor de Dios, Montresor, no se haga problema. Bueno, pero estaba pensando en otra cuestión todavía más complicada, y es que hay un viejo dato de la tradición más poética que militar japonesa que tiene que ver con una figura que creo que es la que se corresponde con esto. La figura de la que hablo es la del Ronin, que es un guerrero, un samurái, que de pronto pierde a su amo y entonces se dedica a la delincuencia y va con esa habilidad labrada en años de sacrificio y de esfuerzo y de estudio, esa habilidad que lo había convertido en un guerrero lleno de honor y de sapiencia, se convierte en un delincuente. Y en realidad lo que puede pasar en estos casos es que un hombre, al perder esa guía que debe tener todo hombre, toda persona sobre la tierra,
puede ser el amor de pronto, se convierta en un Ronin de sí mismo. Esto es, al morir aquella figura o al desaparecer la figura que lo podría guiar, el honor, la patria, bueno, el amor, insisto, se convierte justamente en una especie de pordiosero de aquella gloria que fue. Y entonces el poder es justamente el que está probando permanentemente esas cosas. El poder es una especie de muerte sucesiva de las mejores cosas que tenemos porque nos ponen a prueba permanentemente. Allí donde un hombre adquiere un poco de poder está siendo puesto a prueba todo el tiempo. Y quizás la suma de los poderes, tal como pudo comprobar el pueblo de Praga, ahí con el primer programa de estos años, pero también, digamos, esta cosa que transforma el amor en una especie de escatología barata, pasear cadáveres, como le pasó también al pobre Lavalle aquí, que bien merecido quizás se lo tuviese, o Vlad Tepes. Fíjese que hay pueblos que recuerdan a las personas más crueles o más sanguinarias como muy rigurosas, mientras que el pueblo vecino siempre la recuerda como muy cruel. Vlad Tepes, Vlad Drácula, es un ejemplo de eso. Lo que quiero decir, Alejandro, es que la única batalla, por eso Bernabó Visconti no estaba loco al pelear solo. La mejor pelea, la única pelea que se debe ganar es la que se sostiene contra uno mismo, y más si se es poderoso. El problema de Bernabó era que peleaba contra sí mismo y perdía todo el tiempo. Y por eso la democracia confía más en limitar el poder que en limitar la maldad. Claro, está muy bien eso, está muy bien. Algún día se le va a ocurrir un malvado ser presidente en lugar de ser rey. Y digo, entonces, finalmente, cuando uno se vuelve Ronin de sí mismo, es que se diferencia eso, que pudo ser rigor, y lo que queda de uno no es otra cosa que mala entraña. Mala entraña es el tango que oiremos en la voz de Edmundo Rivero.